Lee, sí. Y luego me levanto también como ayer este lugar. Bien, buenos días. Disculpen este pequeño retraso debido a cuestiones de intendencia no doméstica, habitacional. Y les pido disculpas al conferenciante y a ustedes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de esta jornada, que lleva por título Transversalidades, la Agencia Cultural del Monacato. Pensaba decir unas cuantas palabras para presentarle al conferenciante. Intentaré ser lo más breve posible. Esta mañana contamos con el honor. He sido muy afortunado porque a la hora de las presentaciones de los intervinientes he tenido ocasión ayer y hoy de presentar a dos personas a las que les reconozco su autoridad académica y científica y además cuentan con mi admiración personal. Aparte de eso, quería decirles que el profesor Pablo Díaz Martínez es profesor Pablo de la Cruz Díaz Martínez, profesor de la Universidad de Salamanca, catedrático de Historia Antigua. Si se ha de hablar de monacato en España, su presencia es imprescindible. De monacato en España tardoantiguo. Y además, si se ha de hablar de monacato tardoantiguo en Europa, es imprescindible, puesto que es participante asiduo de las prestigiosas reuniones celebradas en Spoleto, la célebre Settimane di Studi sull'Alto Medievo di Spoleto. Es especialista, como decía, en la España tardoantigua en todos los temas, pero en particular en el monacato y en los temas que tienen que ver con el reino suevo y con el noroeste peninsular. No me extiendo más, creo que tenemos una gran fortuna con contar con su presencia y vamos a aprender muchísimo escuchándole. El tema de su intervención es la historia social y económica del primer monacato hispano. Así que cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Agradezco a los organizadores, Antonio Ramos, a Paco Salvador, Pedro Aguado, a Dolores Pérez, la invitación a distanciarme o aproximarme a este lugar tan distante del que normalmente desarrollo mi actividad. Las fuentes o la historia se construye con fuentes. Por desgracia, la historia o las fuentes no nos dejan siempre decir lo que quisiéramos. Nosotros interrogamos a las fuentes, pero es como en las películas policiales, ¿no? Si no le hacemos las preguntas adecuadas, no nos responden nada. Y el problema es que a veces, igual que el sospechoso en un caso policial, el pobrecito no sabe nada de aquello que le pregunta. Así que nosotros lo que hacemos es construir siempre no la historia que queremos, sino la historia que podemos construir. El monacato es un fenómeno cuya relevancia en la conformación de la cultura occidental parecería innecesario recordar. Es conformador en la cultura occidental y es conformador en el paisaje cotidiano. La gente que da un paseo por la playa de Chipiona, evidentemente identifica el faro, pero identifica un poquito más adelante una estructura del monasterio. Yo no he traído una fotografía del monasterio de Regla, ayer la vimos, está allí al fondo, lo hemos visitado, pero todo el mundo que participa de esta cultura, evidentemente, cuando da un paseo por cualquier lugar, ya no voy a decir de la península, de todo el occidente peninsular, y mucho más allá, de todo el occidente europeo, perdón, descubre paisajes familiares, y en esos paisajes familiares
los monasterios son omnipresentes. Ahí tenemos uno de Galicia, por cierto, le vendieron por 200.000 euros hace poco en particular, uno de Bulgaria, uno de Armenia. En sus diferencias, son elementos que nosotros podemos identificar. Por lo tanto, la impronta visual en el paisaje es un primer elemento, pero todos los que estamos familiarizados con esa cultura occidental sabemos que el monacato es algo más, y que el monacato en general implicaba para aquel que pasaba a conformar parte de una comunidad un compromiso religioso que pretendía ser, por un lado, alternativo al comportamiento del cristiano ordinario, y luego ya desde una óptica o una perspectiva institucional, alternativo también al comportamiento del clero diocesano institucional. Compromiso que se ha presentado siempre, el compromiso monástico, como una dedicación por encima de la de aquellos que compatibilizan o compatibilizaban sus creencias con la participación en los asuntos mundanos. Un mundo de exigencias extremas, lo veíamos ayer en los ascetas del periodo andalusí, que se basan en dos compromisos o dos componentes esenciales. El primero de ellos es el aislamiento físico del mundo, entendido en un sentido habitacional, sea escapando a lugares solitarios o creando espacios físicos que procuren un distanciamiento de los semejantes. Los muros, las paredes, ese huerto, ese jardín interior que se pretendía que fuese de alguna manera el jardín del Edén, en cualquier caso algo que nos aleje de lo que queda fuera de ese espacio, ya que no todos pueden irse al desierto o a lo alto de una montaña, pues se crea un lugar de soledad. La renuncia a todo contacto sexual lleva a que esos aislamientos los conformen exclusivamente comunidades masculinas o comunidades femeninas. Porque el alejamiento físico implica también el distanciamiento de cualquier elemento placentero del mundo. Y por lo tanto el sexo es una renuncia que aparece también desde el primer momento. Ahora bien, el alejamiento de la sociedad para llevar una vida religiosa especialmente autoexigente no parece, en principio, un requerimiento originario del cristianismo como tal. En las lecturas evangélicas, la comunidad de los creyentes vive en el mundo, no fuera del mundo. Cuando un grupo de fieles se reúne en nombre del Señor, del Salvador, conforman una comunidad. Parece sentado que su proselitismo les ha de llevar a todos los rincones del orbe, practicar sus creencias a la luz de todos, no en la oscuridad ni en el apartamiento. Solo en caso de persecución se da pie a un retiro, a un apartamiento, pero no es una forma permanente de vida en el primer cristianismo. Es solamente una estrategia de seguridad. De hecho, aunque en Jesús hay un episodio de marcha al desierto, a la soledad, una búsqueda de respuestas aislado del mundo, su vida a duras penas sirve como modelo a la asceta. Es un apartamiento temporal para poner a prueba su misma resistencia, su capacidad. Ese papel lo desempeña en el mejor de los casos el Bautista. Y aún así su figura es excepcional. De la lectura de las Escrituras se desprende que el matrimonio y la reproducción eran las normas para una vida adecuada, mientras que la opción ascética, aquella que veía en la renuncia sexual y en la renuncia a la vida mundana, la forma más elevada de la vida cristiana, exigió una lectura exegética de lo que implicaba la renuncia.
Algunas veces esta interpretación de los ejemplos evangélicos resulta más o menos evidente. Caso de Mateo 19:12 o de 1 Corintios 7. En ocasiones, sin embargo, esa exégesis resulta forzada. En algunos casos, incluso altamente sofisticada. Sea como fuere, el afán de colocar la abstinencia, la ascesis, el apartamiento, por encima de la mundaneidad y en el ámbito, digamos, relacional más íntimo, por encima de la reproducción, ocupó a una amplia gama de intérpretes entre fines del siglo II y mediados del siglo V. La renuncia sexual podría acomodarse con otras formas de privación que afectan a los sentidos y a lo que en general asociamos con la idea de placer. Es el caso de los ayunos, la renuncia al sueño o la reducción de las horas del sueño al mínimo, el autocontrol de las emociones, que cada modalidad ascética reguló de acuerdo a tradiciones locales, a veces al capricho de los legisladores. Nosotros tenemos una amplia gama de ascetas con planteamientos diversos y si vamos al caso hispano, que es el que yo he estudiado con más detalle, los planteamientos o las exigencias de Isidoro, por ejemplo, de Sevilla, o las exigencias de Fructuoso de Braga son totalmente distintas. A veces se han justificado o se han argumentado en función de condiciones socioambientales y otras veces, y en este caso es probable que yo lo entiendo así, sobre todo en función de las obsesiones de cada uno de esos legisladores. Si esas formas de renuncia representaban una condena del orden social vigente o un modelo ejemplar al alcance de solo unos pocos, es algo también objeto de discusión por parte de los estudiosos del monacato. Pero el ascetismo acabó convirtiéndose, y eso es lo que ahora nos interesa, en una opción del temprano cristianismo claramente desde finales del siglo II y comienzos del siglo III. Opción, insisto, que se mantiene hasta hoy como un componente de la pluralidad de las creencias cristianas, pero no solo de las creencias cristianas, evidentemente. Ayer Maribel hablaba pues, de las pugnas que puede haber en un momento determinado entre las prácticas populares religiosas o las exigencias de los radicales que deciden destruir los moravitos porque lo consideran prácticas heréticas. Evidentemente es un elemento que se mantiene en el pensamiento religioso y que además desde una óptica comparativa no está presente solo en el cristianismo, aunque sea nuestro contexto sociocultural más inmediato. El segundo de los elementos definitorios que consideramos esencial al objeto de nuestra contribución es el de la renuncia a la propiedad individual y a los bienes materiales. En este caso, si atendemos a los testimonios evangélicos tempranos, no parece haber duda de que, al menos a nivel retórico y teórico, pero sobre todo retórico, esas comunidades se han conformado con unos ideales de pureza comunitaria sustentada sobre la solidaridad. Leemos en Hechos aquello de «y cuantos creyeron vivían unidos y tenían todo en común y vendían las posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno». Acompañado este principio por un sentimiento paralelo de rechazo de la riqueza, resumido por Lucas en las palabras supuestamente directamente tomadas de Cristo, que dice que quien no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío, que está en Lucas 14. Y un poco después, también en Lucas, qué difícil es para los que poseen riquezas entrar en el reino de Dios. A la renuncia, por lo tanto, de las propias pasiones, a la renuncia de la sociabilidad, digamos, plural, a la renuncia del sexo, se une en este caso la renuncia de algo que la tradición judeo-romana, iba a decir, y la tradición clásica consideraba prácticamente la esencia de
el lugar que se ocupaba en el mundo. Esto es la propiedad, la capacidad de tener y de administrar lo que se tiene. Ideas que participaban de formas comunitarias practicadas por algunas de las corrientes más estrictas, hay que decirlo, del judaísmo contemporáneo. Y también en el mundo pagano existían ciertas tendencias de renuncia, se ha asociado a veces a los pitagóricos, pero en cualquier caso van a ser llevadas ahora por la ideología cristiana a sus extremos. Se hace una crítica del dinero y se llama a buscar el contacto con los pobres. Sin embargo, ya en los textos más tempranos, sea en Pablo o en los mismos relatos evangélicos, la pobreza se va asimilando cada vez más al concepto de humildad, una cuestión moral más que material. Quedaba sin responder la pregunta de cuál era el mínimo necesario para el mantenimiento de la persona, de la familia, y cuándo se quebrantaba su frontera. Si miramos hacia la figura de Jesús, sus vivencias y de manera más evidente aún los mensajes de sus parábolas, estos mensajes no conllevan una crítica de la propiedad individual. No conllevan un rechazo de los modelos de desigualdad que ordenaban el esquema social y económico dominante. Las primeras congregaciones de seguidores de Cristo se habían conformado esencialmente con personas de baja extracción social, es posible, y es posible que encontrasen esas comunidades en el hecho de compartir los bienes de todos, un elemento de pertenencia, un elemento de identidad, un elemento de seguridad. Pero los testimonios de las primeras agregaciones históricas de creyentes no parecen evidenciar que una vida comunitaria fuese el estado natural de las relaciones. El principio de la comunidad de bienes enseguida fue sustituido por el principio de la ayuda mutua y de atención a los desfavorecidos, a los necesitados. Fue Clemente de Alejandría quien, haciendo de Marcos 10, 17, 31 una interpretación alegórica, abrió las puertas a la aceptación de los ricos en el seno de la Iglesia. En el Quis Dives Salvetur, él deja claro que la riqueza material no era el problema. Lo más importante era el amor a Dios por encima de todas las cosas y el amor al prójimo, entendido como la forma más elevada de estar de acuerdo a los designios de Dios. Y en este sentido, los ricos se salvarán si siguen la voluntad de Dios y además son un apoyo importante para socorrer a los pobres. En el Quis Dives Salvetur dice, sí, los pobres, si los ricos lo entregan todo, cuando haya necesidad de atender a los más desfavorecidos, ¿de dónde vamos a recurrir? Y evidentemente es una pregunta retórica, pero que conllevaba una respuesta, pues no se debe renunciar a todo. A finales del siglo II, la inminencia de la parusía había perdido actualidad. No se puede estar esperando el fin del mundo cada mañana, porque uno se agota. A la Iglesia llegaban cada vez más conversos de una posición elevada y era necesario, por lo tanto, garantizarles la posibilidad de la salvación. A comienzos del siglo IV, cuando el cristianismo pasa de ser tolerado a ir adquiriendo cada vez una posición de fuerza hasta el punto de transformarse en la religión más influyente del imperio, la Iglesia hacía tiempo que había dejado de ser una comunidad de pobres y el día a día, en la vida cotidiana de las comunidades cristianas, como anota Peter Brown, implicaba menos una renuncia de la sociedad como tal, que una modificación simbólica y una reorientación de los lazos y de los vínculos con el resto de la sociedad. Pero fue precisamente en este momento cuando la comunidad de los creyentes se vio envuelta en una convulsión asociada a su imparable crecimiento. Amplios sectores de cristianos parecen haberse sentido desamparados con una iglesia cada vez más apegada al poder, tan apegada a la riqueza que muchos creyentes empezaban a sentir que
ellos no se identificaban con aquello que ahora la Iglesia representaba, donde la magnificencia siempre criticada de ese mundo pagano, digamos, que vivía mirándose a sí mismo, pues parece ahora ser sustituido por la magnificencia, por la exhibición que la Iglesia empieza a hacer de sus riquezas. Y en ese sentido, la contraposición entre quienes entendían sus creencias como una mera participación ritual que apenas alteraba la sociabilidad cotidiana y quienes reclamaban un regreso a lo que consideraban los ideales de la comunidad originaria, la comunidad de bienes, a la que habían incorporado además a esa idea evangélica las lecturas más rigoristas desde el punto de vista de renuncia a toda posesión y negocio, así como a la procreación, lo hemos dicho, se había vuelto una relación muy difícil, se habían vuelto posturas irreconciliables, como, insisto, lo sigue siendo para creyentes en el mundo actual, esa polaridad tan absoluta. Yo no me identifico con el otro, con aquel. Bien, se abría una controversia que evidentemente amenazaba la paz de la Iglesia. Algunas posturas extremistas fueron resueltas con su exclusión como herejías. Sería el caso de la condena, por ejemplo, del cristianismo a finales del siglo IV, o la exclusión definitiva del origenismo, más o menos por las mismas fechas. A comienzos del siglo V parece ser que ya ha sido condenado, no sabemos en qué momento exactamente. Debate que iba a ser paralelo a la aparición de las primeras formas de huida frente a las ataduras y las obligaciones del mundo, amparándose ahora con argumentos religiosos. La reclusión íntima en entornos urbanos, la conformación de conventículos privados en espacios en claustros, al fin y al cabo, que garantizasen la intimidad frente a ese mundo exterior que se veía como agresivo, o la opción más radical y bien conocida de la huida al desierto. Alternativas que resultaban no siempre aceptables para la Iglesia. Alternativas que resultaban peligrosas en un momento en el cual la Iglesia, empujada por el empeño imperial de contar con un cuerpo religioso unificado, buscaba obsesivamente una unidad de fe, criterio y, a poder ser, una unidad de conductas. Las hazañas de renuncia, de privación de sexo, alimento o sueño, los combates singulares contra el mal, que las historias de los solitarios de Egipto o Siria empezaban a popularizar, eran hermosos relatos de abnegación y entrega a Dios. Pero la libertad de los ascetas que los protagonizaban no era igualmente ejemplar y dio lugar a movimientos no siempre ejemplares, sirva la redundancia. Faltos de disciplina, estos ascetas parecían atraídos hacia una competencia extravagante por infligirse privaciones que ponían en peligro sus propias vidas. Y por extravagancia, o aprovechando la palabra, he puesto aquí esta versión daliliana de esos ascetas. Bien, mientras que sus fundamentos teológicos podían derivar hacia derroteros incontrolables. Las reglas monásticas, cuyo fundamento van a poner Pacomio en Egipto o Basilio en Siria, introducirán un elemento de corrección esencial. Esto es, el sometimiento a una norma de conducta, a una norma de horarios, a unas normas de renuncia. Cuando uno lee los Apothegmata Patrum, parece de verdad que competían, ¿no? Había alguien que alardeaba, no sé ante quién, porque se supone que seguía encerrado en una celda en la que solo había un agujero para que le introdujesen algo de comida y otro agujero para evacuar, ¿no? Y estaba atado de tal manera que nunca podía estar recto porque tenía una cadena que le unía el cuello y la cintura. Bueno,
eran evidentemente extremos y excesos que acababan siendo paródicos, o dando lugar evidentemente a la risa de aquellos que no los compartían. Por eso las normas monásticas querían poner orden, en primer lugar, en esos elementos de extravagancia, y luego sobre todo en la deriva que podría evidentemente darse de extravagancias ideológicas paralelas, y que cada uno acabase creyendo que para ser gato a Dios valía cualquier cosa. Por ello era esencial, insisto, someter todo ello a normas de comportamiento aceptables, a actividades, como decía aquel refrán, cuando el diablo no tenía nada que hacer, mataba moscas con el rabo. Pues cuando tenían mucho tiempo libre, pues podían imaginar cada vez formas más sofisticadas de autopunición, que es lo que hacían. Y por lo tanto, lo que van a hacer las reglas es dotar a los monjes de una actividad frenética, sea con el trabajo, sea con la oración, pero de llenar cada momento de sus días y de sus noches. Y además, y para que no hubiese dudas, la imposición de un principio incondicional de obediencia al superior. Hay un pasaje, y doy un salto ahora en el tiempo, de las reglas de Fructuoso, que dice que el monje obedecerá a su superior incluso en las cosas imposibles. Allá donde te manden, allá obedecerás, porque la obediencia está por encima de cualquier racionalidad. Cuando los modelos de ascetismo oriental alcanzaron a Occidente, o avanzaron hacia Occidente, ya se ha conformado una imagen más o menos establecida de lo que es una comunidad de monjes. Cuando nosotros veamos en Occidente, y ayer Ramón Teja, lo sé por los papeles que distribuyó, dio algún ejemplo de Valerio, cuando nosotros veamos esos ejemplos de caprichos individuales, de comportamiento extremo, lo harán como una especie de lectura, incluso paródica, antes he utilizado la palabra, de lo que leían sobre los comportamientos de Egipto. Pero en Occidente estos ascetas extravagantes son ya excepcionales, porque cuando el monacato llega a Occidente en el siglo IV, ya se ha puesto orden en Oriente a esos comportamientos individuales no controlados. Los atletas de Cristo, esos personajes recordados en la iconografía medieval y hasta el presente, que hemos visto algunos en las imágenes anteriores, esos atletas de Cristo serán objeto de veneración, ocasionalmente, acabo de mencionar a Valerio del Bierzo, de emulación, pero la idea de comunidad se ha impuesto por encima de cualquier forma de profesión individual. Casiano, que es el gran difusor occidental de esos modelos, insistirá en la imagen del monasterio como una unidad perfecta de creyentes, modelos morales sometidos a renuncias, pero a renuncias codificadas por las instrucciones del superior, y si es por una norma escrita o por una suma de normas escritas, mejor, porque los contratos verbales a veces se nos olvida lo que ponían, y entonces se ponían por escrito. Medidas sofisticadas que han de dar lugares, insisto, a unidades de convivencia en una armónica unidad de bienes. Una unidad de bienes que implicará la renuncia individual a los bienes, pero no la renuncia a los bienes de la comunidad o de la colectividad. El monje renuncia al mundo, el monje renuncia al sexo, el monje renuncia a la propia voluntad por la obediencia. Se ha hecho de esa manera humilde a los ojos de Dios y en el futuro no poseerá nada propio. Ahora bien, los monasterios de manera inmediata se constituían en unidades de convivencia religiosa en aras de la salvación, pero simultáneamente son comunidades que se constituyen como células autorreproductivas
capaces de abastecerse a sí mismas en cuanto organismos de actividad económica. Evidentemente eso exigirá acumular propiedades. El monje individualmente es pobre, pero la comunidad no renunciará nunca al acopio de bienes que le garanticen la supervivencia como tal comunidad. En este nuevo salto cualitativo será necesaria otra adaptación que no está probablemente en las comunidades espontáneas o en los comportamientos espontáneos que hemos visto anteriormente. Una ética económica. Esto está clarísimamente expresado en la regla de Pacomio. Una ética económica que, salvando la idea, hemos dicho, de pobreza individual y la comunidad de bienes, no pusiese en entredicho en ningún caso la acumulación colectiva de riqueza. Y las leyes imperiales van a ir poquito a poco, además, aceptando estos principios fundamentales de preservación de la unidad de los monasterios. Y los monasterios serán tan fuertes que muy pronto, a mediados del siglo V, conseguirá que la ley avale que los monasterios tienen derecho como entidades propietarias incluso frente a los obispos, que son los patronos, al fin y al cabo, de los espacios diocesanos. Seguirán siéndolo, evidentemente, en lo doctrinal. En lo doctrinal vigilarán que no se tengan prácticas de dudosa ortodoxia, pero tendrán el derecho, insisto, reconocido ya por la legislación tardorromana, claramente por la legislación del periodo postconstantiniano. Será reconocido después por los sucesivos códigos herederos de esa recopilación teodosiana que veremos en los reinos occidentales que vayan surgiendo poco a poco. Una ética donde se asume que la dedicación a la oración y a la salvación, al fin y al cabo se convierte uno buscando ese bien supremo que es el de la salvación, no está reñida con la toma de conciencia de la importancia del mundo material y con la toma de conciencia del trabajo, que además tiene evidentemente una gran cantidad de posibilidades exegéticas en la lectura del Antiguo Testamento, también del Nuevo, pero claramente en el Antiguo Testamento. Al tiempo que se reconoce que las tareas físicas pueden ser una estimulante parte de la vida hacia la salvación. Esto es el trabajo puesto al servicio de Dios. Las reglas visigodas que nosotros vamos a estudiar, esto era el preámbulo. Ahora, especialmente la de Isidoro de Sevilla, que está aquí representado entregando un texto a su hermana Florentina. Parece ser que el texto que le dedicó directamente fue su contra Judaeos, el texto contra los judíos, pero bueno, aparece ahí representado en un texto de época, en un manuscrito de época carolingia. Digo, las reglas, especialmente la de Isidoro, que es la que da información más completa y aparentemente precisa, participan absolutamente, esas reglas participan absolutamente de estos planteamientos que acabamos de enunciar. Son una combinación eficaz de renuncia, de sometimiento de todo deseo, que debe ser sustituido por la templanza, de contención de cualquier manifestación de orgullo o de vanidad, de control férreo de la voluntad en suma. Voluntad que se pone al servicio de la comunidad y se somete a la obediencia incondicional al superior, como hemos dicho antes, a quien corresponde la vigilancia y el control. En su enunciado extremo, la regla de Fructuoso, la otra gran regla, bueno, de las tres grandes reglas del periodo del siglo VII, dictará que se ha de mantener hasta la muerte la obediencia de obra y de afecto.
como he dicho antes, añadirá un poquito después, hasta en las cosas imposibles. La obediencia era tal que en la enumeración de esos elementos que el monje debe pedir permiso, el monje debía pedir permiso para bajar una carga que tuviese en la espalda. El monje debía pedir permiso si quería cortarse una uña que le molestaba. El monje debía pedir permiso si se le clavaba una espina en un dedo, en un pie, en cualquier lugar, por mucho dolor que le causase. Sin el permiso del abad no podía hacer algo tan simple que pudiese implicar un elemento de descarga, de sufrimiento o, por ende, de placer. Pero en general, lo que pretenden estas reglas es esencialmente que los monjes regulen su actividad en función de las directrices marcadas por la regla, que establece una clara pauta de distribuciones temporales. Y así lo vemos en Isidoro. Es necesario que el monje dedique al trabajo tiempos determinados y otros a la oración y a la lectura, pues el monje debe tener tiempos oportunos y señalados para cada obligación. Las partes del año distribuidas para cada tiempo y para cada obra son las siguientes. Bueno, nos da ahí una idea de la primavera, cuando se trabaja, cómo se hace en cada momento, las horas que se dedican a una actividad o a otra, una manera de que apenas tengan un poquito de tiempo libre. Fructuoso, cuando escribe su regla, conoce la regla de Isidoro y le parece muy liviana, ¿no? Entonces les añade horas de trabajo, horas de rezo, y cuando uno intenta colocarlas en un esquema dice, pobrecitos, lo único que no deja tiempo es para ir a hacer sus necesidades, porque es lo único que no marca, pero el resto del tiempo no pueden hacer absolutamente nada que no esté absolutamente marcado y pautado. Bien, una descripción general, esta que vemos aquí en el capítulo 5 de la regla de Isidoro, que los sucesivos capítulos marcarán luego de una manera precisa y detallada, tanto en cuanto a contenidos como en lo relativo a la compostura que cada ocasión o circunstancia demandaba. La puntualidad es obsesiva, el ritmo, la gestualidad de cada acto, lo que se debe de mover las manos, lo que se debe de exagerar la quironimia de los brazos para hacer una expresión, todo ello está regulado y sometido a obediencia al fin y al cabo. Pero la regla va más allá, no solo organiza tareas y distribuye horarios, marca los tiempos del ritual, los de la oración, la lectura, la comida, el sueño, los muy escasos para el ensimismamiento, muy escasos en Isidoro, nulos absolutamente en Fructuoso, o los del trabajo, sino que hace una sacralización de cada momento en la vida del monje. En ese proceso de sacralización, el trabajo ocupa un lugar de enorme importancia. Importancia que viene dada porque, y lo dice claramente, lo dicen estas reglas que son manuales al fin y al cabo de administración social y económica, porque de la buena administración de las propiedades del monasterio, de la adecuada coordinación de las actividades y de la eficaz gestión de los negocios depende la supervivencia de la comunidad. Una comunidad mal administrada es una comunidad que va a la ruina, es una comunidad que probablemente con el tiempo acaba disolviéndose. Sin olvidar que el trabajo tiene en sí mismo un fin espiritual. Dice Isidoro en este mismo capítulo, la ociosidad es combustible de la liviandad y de los malos pensamientos. En cambio, por el esfuerzo del trabajo se ahuyentan todos los vicios. Por ello, el tiempo dedicado al trabajo no es una opción. Los monjes, a ejemplo de los patriarcas y de los apóstoles, aquí siempre había un elemento de exégesis fácil, incluso de los filósofos paganos, que son recordados por Isidoro, deben entregarse al trabajo para atender a su propio sustento y para atender a las necesidades de los demás. Recuerda Isidoro que quien disfruta de fuerza y salud y está ocioso peca doblemente, pues todos se convierten para trabajar esforzadamente a Dios. Se convierten quiere decir, se hacen monjes en este caso.
Fingir una enfermedad para eludir las obligaciones laborales está entre las faltas graves de la casuística que Isidoro recoge después de las reprobaciones de los malos monjes. Las reglas monásticas, al margen las marcadas diferencias que he dicho antes, que la personalidad de cada legislador aporta a los textos, o de las realidades socioeconómicas de partida, que han obligado a casuísticas igualmente variables, dedican a la ordenación productiva de las comunidades un lugar destacado. Y esto que vale para todas las reglas, para la mayoría de las reglas, algunas de ellas son un poco más que un vademecum espiritual, también es cierto, que vale para muchas de ellas al menos, es especialmente evidente en el caso de la regla de Isidoro, que debemos entender es la que se practicaba en el meridión hispano en algún momento, si no en todas partes, al menos probablemente en la diócesis que controlaba Sevilla y como metropolitano quizás en los elementos, en las zonas inmediatas, cuya disposición o cuyas disposiciones hacen de esa regla, he dicho antes, un verdadero manual de economía doméstica. Uno podría comparar perfectamente y no sale además perjudicado en la comparación el texto de Isidoro con los textos de los tratadistas tardíos de agricultura, porque tiene una parte que es no tanto del cuidado de cada producto, pero sí de la administración de la hacienda. Esa parte de la administración está en la regla. Los monasterios tardoantiguos son generalmente asentamientos agrarios que se organizan de acuerdo a los mismos criterios de rentabilidad y de afán de autosuficiencia que las medianas y grandes propiedades contemporáneas. De hecho, los monasterios anteriores a la difusión de las órdenes medievales no responden todavía al esquema de construcciones racionalmente ordenadas en su finalidad de convivencia y de producción que aparecen, por ejemplo, en el famoso plano de Shangal, que es el que se reproduce aquí. En la mayoría de los casos son espacios precedentes que se adaptan a las necesidades de la comunidad que los habita. Por eso, muchas veces el arqueólogo dice ¿por qué yo no encuentro los espacios que describes o que las reglas describen? En muchos casos porque las reglas están creando también espacios ideales, están imaginando espacios ideales, y por lo tanto no siempre es fácil encontrarlos sobre el terreno. Espacios que ocasionalmente es verdad que sí podemos identificar con estructuras reconocibles, pero que resultan muy difíciles de reconstruir a partir de las descripciones de los textos. Los intentos realizados en este sentido, a falta de estructuras físicas evidentes, claras, contrastables, no han proporcionado un resultado satisfactorio. Isidoro comienza su regla definiendo precisamente la morfología del edificio monástico, presentado como un reflejo de la fortaleza misma de la observancia monástica. La fábrica del monasterio solamente tendrá en su recinto una puerta y un solo postigo para salir al huerto. Y alguien puede imaginar el monasterio que visitábamos ayer, y especialmente cuando Antonio nos llevó a ver el huerto, ese jardín del Edén que acompañaba al espacio, digamos, de habitación. Es preciso que la ciudad, por su parte, quede muy alejada del monasterio, con el fin de que no ocasione penosos peligros o menoscabe su prestigio y dignidad si está situado demasiado cerca. Atendiendo a veces a esos lenguajes y metalenguajes que ayer se nos recordaban, estar lejos de la ciudad es estar lejos físicamente, pero es estar sobre todo lejos anímicamente. Las villas romanas no siempre estaban lejos de las ciudades. Debían de construirse, nos decían los tratadistas, no muy lejos, porque al fin y al cabo necesitaban
necesitaban de la ciudad, abastecían a la ciudad, en cualquier caso no muy lejos de una buena vía que llevase a ella. Quiero decir que en este sentido la imagen de monasterios perdidos todos ellos en el último rincón del Valle del Silencio, pues es una imagen probablemente excepcional, y no la imagen habitual. En cualquier caso, el distanciamiento lo marcaban los muros. Si ese edificio que tenemos aquí al lado se cierra a cal y canto, el que está dentro podría sentir que el mar es un ruido únicamente en día de galerna, pero nada más que eso. Bien, las celdas de los monjes han de estar emplazadas junto a la iglesia para que les sea posible acudir con rapidez al coro. La enfermería estará apartada de la iglesia con objeto de que no perturbe los ruidos ni las voces. La despensa del monasterio debe estar junto al refectorio, el huerto ascetismo incluido dentro del recinto, para que los monjes trabajen y no tengan pretexto para salir. Bien, el texto es más largo, esto es una parte suficiente. Se presenta en cualquier caso, en resumen, un espacio residencial compacto, ordenado en torno a la iglesia y la sacristía, que constituye el depósito seguro de los objetos más valiosos: el oro, la plata, los ornamentos, los vasos sagrados, pero también los objetos viejos de bronce y de hierro, los pedazos de metal, que entendemos por lo tanto que eran escasos y que se guardaban en lugar especial. También el aceite, la cera para la iluminación, la ropa, el hilo, las agujas. Está ordenado. Esos pequeños detalles están en la regla, no los estoy yo cogiendo al tuntún. Están todos ellos en la regla. En la misma zona central se encontraban igualmente los dormitorios, aquí dos ejemplos de monasterios, el refectorio y los almacenes para las provisiones. Algo más alejada, lo hemos visto, la enfermería y probablemente la residencia de los enfermos y los ancianos. Esto no es tan evidente en el texto de Isidoro, pero, por ejemplo, en la Regula Communis, que es otro texto de la tradición fructuosiana, hay un capítulo especialmente dedicado a los ancianos que llegan al monasterio simplemente para ser cuidados en su desvalía de la ancianidad. Por lo tanto, los monasterios están actuando como centros para acoger a enfermos, a ancianos, a gente desvalida. Junto a las edificaciones y encerrado por el mismo muro o empalizada, un huerto. El monasterio que está en la parte superior es un monasterio todavía en uso, el de San Andrés de Arroyo, en el norte de Palencia, y si se toma desde este lado, desde la colina de enfrente, se aprecia esa misma idea que veíamos ayer, ese claustro central y luego ese huerto, pero el huerto absolutamente cerrado. Ahora tiene una puerta porque entra algún motocultor y algún tractor a trabajar, pero hasta hace poco tiempo ese muro no existía. El debajo es un monasterio absolutamente arruinado en la Ribeira Sacra, pero donde todavía se ve en la zona de viñedo, y aquí la zona del huerto que estaba encerrada es el de Avelar en esta parte. Bien, este organigrama complejo exige responsables y responsabilidades. Acorde con la importancia de la sacristía, que es recordada como una especie de lugar sagrado en el que se guarda lo religioso, pero también lo material, el sacristán es una figura importante en la administración de la vida cotidiana del monasterio, para lo que se apoya en su encargado del ropero y controla a los cereros, a los sastres, a los bataneros. He puesto esta imagen que se asocia, esta imagen de dos páginas de dos beatos. Se supone que esto es Tábara en Zamora, pero me interesa no tanto porque ahí veamos a copistas, como porque veamos una representación de un lugar en el cual se anota, se escribe y se controla. La contabilidad en los monasterios parece importante, y en el texto de Isidoro especialmente. El control de todas las actividades es un elemento central de la vida monástica. Bien, hay
por lo tanto, unas figuras señaladas, una colección de administradores y de sus ayudantes que son importantes en la construcción de una factoría, al fin y al cabo lo podemos entender así, que atiende a cada necesidad. La despensa, por ejemplo, aparece como un elemento esencial que cuenta además con un encargado específico, el despensero, que cuida del almacén de las provisiones, pero tiene a su cargo tareas mucho más amplias. Por ejemplo, es el responsable de los graneros, los hórrea, que estarían en el mismo monasterio, pero también controla los rebaños de ovejas y las piaras de cerdos, que debemos entender que están fuera, que están fuera porque se alimentan sobre todo pues de hierba y en otro caso de bellotas o de los frutos arbóreos que están destinados para ellos en la legislación visigoda. Al mismo tiempo se encarga del gobierno de los pastores, claramente individuos que en la mayoría de los casos podrían ser legos y que están fuera del monasterio. Se encarga del cuidado de la era, de la manutención de todos los laicos que se encargaban de cribar y de moler el trigo, de pescar, de abastecer de pescado a la comunidad. Aparece en dos momentos de la crónica. Vemos, por lo tanto, que es un detalladísimo relato de cómo es la vida de un monasterio, cómo es la vida de una gran comunidad. No hay otro relato comparable en el contexto de la antigüedad tardía al que proporciona esta regla. Debe actuar, en suma, como responsable de la intendencia. Da más datos, se encarga de la lana y del lino. Se lo proporciona a los sastres, que dependían, por otro lado, del sacristán en el momento en que trabajan. Es decir, que tenemos, por lo tanto, la materia bruta y tenemos luego la conformación, digamos, del tejido y luego el hecho de confeccionar las prendas que el monasterio necesite. En algún caso da a entender que el tejido se podía hacer fuera del monasterio. Entonces, como sabemos que el monasterio es autosuficiente, pero insistiremos después en que no solo, sino que también forma parte de una red de vínculos económicos exteriores, hay tareas que podrían incluso no hacerse en el monasterio. Razonablemente se ocuparía de abastecer el refectorio y las cocinas, que no son mencionadas en el texto, esto debo decirlo, aunque sí sabemos que los monjes tenían la obligación, en el capítulo 6 de la regla, de prepararse su propia comida. No debían preparársela laicos, legos, ajenos a la comunidad. Y eso incluye, y eso lo vemos en otro capítulo, el 21, que ellos tienen la obligación de amasar el pan y de hornearlo. No pueden hacerlo para ellos. Pero los monjes se encargan también del cultivo del huerto, que está a cargo de un monje hortelano, que guarda y protege ese recinto de la clausura. Él selecciona y guarda las semillas, y por lo tanto no es algo genérico, es algo concreto, y que se precisa en la regla. Decide cuándo se debe realizar la tarea de siembra, la tarea de recolección, y cuida las colmenas que estarían ubicadas en el mismo recinto del huerto. En la cultura tradicional, hasta hace 4 días, las colmenas están protegidas de los ladrones y del ladrón más voraz, que es el oso, ¿no?, que se las llevaba todas por delante. Es decir, cualquiera que se pasee por las montañas del centro de España, del norte, pero también he visto algunas en la zona de Sierra Nevada, hay corrales donde se encerraban. En este caso, el encierro era el mismo huerto, y lo dice precisamente. Se ocupa también varis opificium artibus laboribusque, esto es, del conjunto de las tareas del trabajo que se hace en el mundo del huerto. Y todos los productos acabados se entregan a la custodia del prepósito y del abad. Bien, el texto en la regla, en el capítulo 9, alude a tareas que se desarrollan en una zona de talleres, opus velcubile, que parece ser un recinto cerrado específico. Insisto, uno tiene la tentación de construir un espacio, de imaginar un espacio
cuando va viendo los detalles. Luego es bastante más difícil. Esto, bueno, es como cuando leías al Marqués de la Ensenada y creías que podías reconstruir tu pueblo con lo que allí daba y no te salía por ninguna parte, ¿no? Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Estas artesanías complementarían esa imagen de un centro de producción y consumo que pretende abastecer todas las necesidades de la comunidad. Ahora bien, la clausura, por más que incluya un huerto, talleres, espacios de transformación, es un espacio limitado. El monasterio tiene unas dependencias exteriores y en ellas se ubica, por ejemplo, la hospedería de los seglares. La gente que pasa, la gente que va, una puerta a veces separada, un espacio un poquito aislado. El espacio de los profesos que aún no han sido admitidos a la sociedad de los monjes, también está descrito en la regla. El espacio de los oblatos, de aquellos niños que han sido entregados para que sean monjes y que cuando lleguen a la edad de 11 años se les preguntará si tienen voluntad de seguir en el monasterio. Yo no sé si era una pregunta que les hacían en una lengua que no entendiesen, pero no sabemos de ninguno que dijese me quiero ir, ¿no? Pero en cualquier caso tienen un espacio específico y también lo tienen los niños que se forman en la escuela del monasterio y que especifica que son distintos de los oblatos. Esto es, el monasterio, en este caso el monasterio isidoriano, está también haciendo una tarea social de cara, digamos, al entorno inmediato. Educa a gentes probablemente de la élite del entorno. Luego se situarían otras dependencias y espacios de producción más periféricos que se distribuirían concéntricamente respecto al espacio de la clausura. Es posible que la era y los molinos, cuyo trabajo era desempeñado por laicos, no por monjes, lo dice el texto, probablemente también los lagares no estuvieran muy distantes del monasterio, pero fuera del monasterio en cualquier caso. En este sentido, la mayoría de las vilas hispanas bajo imperiales que podemos asemejar como estructuras productivas paralelas presentan una gran interdependencia entre la parte residencial y la parte económica. Y en ese sentido, los paralelos son fáciles, aunque debo decir que no automáticos. La tentación está ahí, pero hay que ser un poco cuidadoso. Tampoco lo estarían los espacios para animales, fuesen aquellos que vivían encerrados en corrales o los destinados al consumo de los monjes, cuya dieta, en el caso de Isidoro, incluía la carne. No habitualmente, pero incluía la carne. Y también los animales de trabajo, que probablemente estaban en las inmediaciones. Los rebaños de ovejas y las piaras de cerdos, a las que hemos aludido anteriormente, estaban al cargo de esos pastores, que debían de ser también vigilados y controlados, y se moverían, de acuerdo a esta lógica, en espacios más periféricos, de los cuales el monasterio obtendría también leña y madera. Los campos de cereal, Satio Agrorum, y los viñedos, Plantatio e Cultura Vinearum, que están en el capítulo 21, están también al cargo del prepósito. Es decir, que tenemos, por lo tanto, una economía múltiple, variada, completa y probablemente diversificada en espacios distintos. Veremos esto un poquito después. Bien, estos elementos descritos en la regla serían la pars frumentaria, si nos remitimos a la definición ya muy antigua de Columela, donde podían estar también las plantaciones de olivos o los linares, que son recordados por la mención a sus productos finales, como decíamos antes, no por la explotación directa. Isidoro presupone que, al margen circunstancias extraordinarias, el trabajo fuera del monasterio no es realizado por los monjes, aunque se trata de un texto con marcado tono hagiográfico. Ildefonso de Toledo,
cuenta que Eladio, un prócer de la corte, que llegaría a ser obispo de la sede regia, se unía a las cuadrillas de monjes del monasterio de Ágali en las tareas agrícolas y llevaba, dice el texto, los haces de espigas en sus espaldas. En el monasterio concebido por Isidoro, este trabajo era llevado a cabo por los sirvientes del monasterio, recordados a veces de forma ambigua como laiki, pero generalmente de forma muy precisa bajo la categoría de servi. No hay equívoco, que también se ocupaban de las construcciones y suponemos reparación de los edificios, como da a entender el mismo capítulo 5 de la regla. Laiki y servi nos están hablando ya de realidades que van mucho más allá de una comunidad ideal de hombres o mujeres que se organizan como agrupaciones religiosas ideales orientadas al fin de la salvación. Los monjes son, por imperativo de las reglas, así como del derecho vigente, hombres que se entregan voluntaria y libremente a Dios. Deben ser hombres jurídicamente libres, pero los monasterios se están organizando de acuerdo a las normas relacionales que rigen la propiedad y las estructuras productivas tardoantiguas, donde la comunidad de monjes apenas hace otra cosa que sustituir al patronus de las propiedades privadas civiles. En la regla de Isidoro, los servis son una parte preciosa de la propiedad. Ni siquiera el abad puede proceder a su liberación. Y al fin y al cabo, como dice el mismo texto de la regla, quien nada posee no puede disponer de ello. Por lo tanto, son propiedades del monasterio. Ni el abad puede liberar, en este caso, a un siervo. Los monasterios son propiedades acumulativas. Ya en origen, cualquier fundación monástica debe partir de una aportación inicial capaz de mantener a la comunidad que allí se establece. Los testimonios que poseemos abundan en este sentido. Por recordar alguno, cuando el anónimo agiógrafo que glosa la vida de los obispos de la sede de Mérida nos diga que al principio de su episcopado Masón habría fundado numerosos monasterios, aclara que estos fueron dotados praedis magnis locupletavit, o sea, con grandes y ricas propiedades, No sabemos de dónde procedían esas ricas propiedades. En adelante, los obispos van a ver limitada su capacidad de fundar monasterios a cargo de los bienes de la diócesis. El Concilio de la Conversión, el de Toledo del 589, prohibía a los obispos enajenar bienes de sus iglesias, aunque como excepción se le permitía hacer algún donativo para atender a las necesidades de los monjes de la diócesis, siempre que no perjudicasen los bienes eclesiásticos. No olvidemos que una de las responsabilidades esenciales del obispo es preservar y engrandecer el patrimonio de su diócesis, y los actos de largueza están estrictamente limitados. En el año 655, los obispos reunidos en concilio de nuevo, probablemente porque las indicaciones del 589 eran imprecisas, establecen que, lo tengo por aquí, cualquier obispo que acaso quisiera construir en su diócesis un monasterio y quisiera enriquecerle con los bienes de la iglesia que gobierna, no podrá entregarle más que una 50ª parte de los bienes de la diócesis, para que, guardando esa equidad y moderación, preste una ayuda suficiente a aquel a quien da y no cause un grave daño a aquel a quien se lo quita. Pero una 50ª parte de los bienes de una diócesis era probablemente un patrimonio enorme, por lo que resulta claro que una dotación generosa que pueda garantizar el desarrollo de la comunidad es algo requerido cuando se funda un monasterio. De hecho, en el canon se aclara que es el doble de lo que puede dedicar a una iglesia no monástica o a una construida para su propia sepultura. Si quería construir una iglesia conmemorativa a manera de gran cenotafio, no podía dedicarle tanto como a un monasterio, era evidente. Hemos dicho ya al principio que los monasterios gozaban de absoluta independencia patrimonial respecto a la iglesia diocesana y competían con ella a
la hora de captar donaciones de los fieles, y en este sentido los conflictos son muy habituales. No me detendré en ello, pero hay testimonios sobrados de ese enfrentamiento. No se trata tampoco ahora de analizar cómo se ha alcanzado a conformar un patrimonio monástico en la Hispania del siglo VII, pero voy a escoger algunos datos que nos puedan indicar ¿de qué propiedades estamos hablando? Casi al tiempo que Masona fundaba monasterios, el rey todavía en el periodo arriano, el rey Leovigildo, cedió una propiedad fiscal, locumfisci, a un abad africano de nombre Natto, para que de ella obtuviese sustento para él y sus monjes. Le está dando, por lo tanto, una propiedad fiscal que puede proceder de alguna confiscación o del monto de propiedades que habían pasado a la monarquía procedente del erario público romano en tiempo precedente. Una de las fórmulas visigodas conserva el formulario para la promoción por parte del rey de un monasterio mediante la donación de una propiedad, probablemente también una propiedad fiscal. Y el texto alude a patrimonis nostris, dotado ese patrimonio de manquipia, de tierras, de viñas, etc. Lo que no debe entenderse como una fórmula retórica, sino como la definición de una propiedad en funcionamiento. Y si existe una fórmula legal, como existen ahora en las notarías. El notario, y a veces cuando uno ve un documento notarial dice quién es este Juan Pérez, y es que no ha cambiado tu nombre por el de alguien anterior, suelen recurrir muy habitualmente a documentos formulares que luego rellenan. Si existe una fórmula para la donación de una propiedad a un monasterio por parte del rey, es porque esas donaciones eran o debían de ser habituales. Además, en las donaciones se intenta asegurar que la propiedad no mudará de función, esto es, que seguirá siendo siempre un monasterio. Hay que tener en cuenta que la fórmula lo dice también, el rey no hace la donación simplemente por un instinto generoso, lo hace para que recen por él, dentro de una dinámica, digamos, relacional que va a marcar toda la sociedad hasta casi hoy en día. Bien. Y grandes propiedades debían de ser también algunas aportaciones conocidas de fundadores. Ayer se ha mencionado aquí a Fructuoso, que habría fundado su primera casa de monjes, aquella de Complutum, precisamente con una parte importante de sus propiedades. Es más, si uno lee el texto de Fructuoso de una manera menos inocente, se dará cuenta que era un poco sinvergüenza y parece ser que había dado lo que le correspondía a él, la herencia de la hermana, o sea, todo lo que tuvo a mano, porque era un obseso de fundar monasterios. En el texto siempre dice que le persiguen, que le quieren mal, que se tiene que ir, pero es que hacía de su capa un sayo, que decía mi abuela. Bien, esto en el caso de Fructuoso. La deifiense Bílula, que Ildefonso de Toledo convirtió en un monasterio femenino, es probable que fuese también una propiedad de este tipo, quizás discreta por el diminutivo que se utiliza, pero se utiliza tantas veces que ya no sabemos si es sinónimo Bílula o Bílula. En la Bílula de Aquis, de nuevo aquí el término, en la Lusitania, existía un monasterio que guardaba las reliquias del confesor Pimenio. Sobre Bílulae privadas denuncia la Regula Communis, un texto de ambiente, hemos dicho antes, fructosiano, que se erigían monasterios por parte de algunos presbíteros y que no tenían en cuenta la sanción canónica, eran irregulares, pero se están construyendo precisamente en esos espacios. En cualquier caso, y en todo caso, una propiedad monástica podía verse incrementada en su patrimonio con la llegada de profesos de una condición social acomodada. Tenemos nosotros algunos ejemplos, esto ya se me ha quedado atrás en descripción de propiedades
quizás convertidas en monasterios. Tenemos nosotros el ejemplo del monasterio de Asán, del cual no solo conocemos a un profeso que cuando llegó al monasterio cedió lo que en ese momento había recibido en herencia y luego hará un testamento con lo que le quedaba posteriormente, que ya era obispo, pero recientemente en archivos, sobre todo yo creo que algunos de Histórico Nacional, pero de Lérida, han aparecido otros 4 o 5 documentos relacionados con las donaciones a Asán, y nos muestra esa dinámica que luego no será tan común en el periodo alto medieval, por el cual los profesos y a veces simplemente gente piadosa iban dando documentos legales de donaciones que permitían que un monasterio radicado, en este caso, después por ahí tengo el mapa, lo veremos un instante, en un rincón al pie del Pirineo pudiese tener propiedades pues al sur del Ebro, ¿no? En un espacio, o distribuidas por un espacio que ocupaba prácticamente rincones de todo lo que hoy es Huesca, zonas de Lérida y zonas de Zaragoza. Y estamos hablando en este caso de un monasterio del siglo VI, porque el testimonio de Asán es 100 años anterior al de Fructuoso, y en ese momento ya tenemos esa realidad. Es posible que no todos los monasterios fuesen grandes propiedades extendidas por amplios espacios geográficos. La regla de Fructuoso parece esconder una realidad menos grandiosa. Espacios dispersos, espacios más reducidos, y la regula communis, con una problemática absolutamente genuina y que daría lugar a una presentación distinta, es posible que estuviese ordenando un espacio campesino. Comunidades aldeanas con una fuerte impronta de trabajo comunal, ordenadas como monasterio, al objeto de resistir contra la presión de un medio social hostil, de grandes propietarios que intentan apropiarse de sus bienes, de la codicia episcopal que es denunciada por la misma regla. En este caso, si antes veíamos un monasterio, tenemos al fondo la fotografía del que tenemos aquí al lado de regla, y ahora vemos esa imagen de un pueblecito del Bierzo, Paradaseca, en los años 30, no es muy distinta ahora, Lo que pasa es que hay algunas casas tienen pizarra encima en lugar de esa caña o del brezo. Esto podía ser perfectamente un monasterio, Quiero decir que no solo hay que imaginar grandes vilas tardoantiguas convertidas en monasterios, sino espacios muy diversos. Bien, pero tenemos ejemplos de esos grandes organismos, sea en lo geográfico que en lo numérico. Las propiedades que hemos mencionado hace un instante de Vicente de Asán se extendían, lo hemos dicho, desde el Pirineo hasta el Ebro, y como he dicho, hallazgos recientes manifiestan que no fue un hecho excepcional. Insisto, en el siglo VI y en el siglo VII se están dando grandes donaciones a los monasterios y se están incrementando de una manera radical. Es una noticia indirecta, pero suficientemente significativa, la del caso de Asán, y lo es igualmente la del caso de Dunio, en los suburbios de Braga. Los obispos, reunidos en el Concilio X de Toledo del año 656, y ya enseguida termino, atendieron una reclamación presentada por Fructuoso, que acababa de ser elegido obispo del monasterio y sucesor de un abad obispo de nombre Ricimiro, porque se supone, según la reclamación, había faltado a su obligación de cuidar por los bienes de su monasterio y episcopado, pues sin dejar nada a cambio. Estaba muy regulado, tú podías dar algo del monasterio si tú habías compensado al menos con el triple, tenías que compensar. Pero en este caso, sin dejar nada a cambio, había decidido que las rentas de la propiedad fuesen anualmente entregadas a los pobres, cuando consta, dice el texto, que no lo necesitaban. Eso ya es otra apreciación.
a los que hizo llegar también los ingresos procedentes de la venta de los objetos domésticos del palacio episcopal. Parece ser que había vendido los ornamentos sagrados, no había dejado allí nada digno de provecho. Y esto nos interesa ahora especialmente. Había declarado libertos a más, a los miembros, a una parte de los miembros de la familia Ecclesiae, cediendo a estos más de 500 mancipia. Estos más de 500 esclavos. Dice, algunos eran de su propiedad, pero la mayoría eran del monasterio. Está claro, Santiago Castellanos estudió este texto con detalle, está claro que son cifras relativas. No sabemos qué porcentaje de los mancipia del monasterio constituían esos 500. Está claro que no eran todos, se molestaban porque había hecho un despilfarro. Pero, en cualquier caso, 500 son muchos. A finales del siglo, otro concilio de Toledo estableció en 10 el número mínimo de siervos para considerar viable una iglesia o una comunidad cualesquiera. Esto es, con 10 ya valía. Si este señor está cediendo 500, es que este monasterio es realmente enorme. Quiero decir que cuando hablamos de monasterios en el mundo tardoantiguo, no estamos hablando ya de una pequeña laura de desarrapados que se van a vivir a un lugar marginal y se organizan de una manera más o menos doméstica. Estamos hablando de las mayores propiedades probablemente que había en el mundo tardoantiguo. Los grandes monasterios eran, por tanto, una realidad que se extendía por todo el ámbito peninsular. En algunas ocasiones hemos planteado que Isidoro, dentro de una línea de presentar como inmediatas realidades sacadas de una erudición antigua, pudo aunar en su regla monástica un espacio real y un espacio ideal, un espacio idealizado, una construcción artificiosa tomada de los manuales clásicos. Pero, aun siendo este el caso, su esquema no es más artificial que el que puedan presentar otras reglas occidentales contemporáneas. Si los tratadistas romanos de agricultura habían detallado cómo debía estar constituida una casa de campo, Isidoro adapta aquellos principios a las necesidades de una comunidad de monjes. En un modelo, nosotros identificamos fácilmente, o en su modelo, identificamos fácilmente los componentes de una villa bajo imperial. Lo cual, insisto, no es un elemento novedoso, ha sido tratado ya desde Grenier en 1906, que dijo: si uno mira un monasterio, tiene claro que está viendo una villa debajo de él. Quiero decir que eso lo escribía Grenier, ese párrafo solo, en una obra bastante voluminosa, y no explicaba nada más. Pero bueno, quiero decir que él ya lo había percibido o lo había anotado cuando excavaron San Hilarión, una de las grandes villas del centro de la Galia. El problema es encontrar restos arqueológicos y un mecanismo para adaptar las realidades físicas al dinamismo de la vida económica. Es decir, nosotros, como se decía ayer aquí en la última conferencia, a veces tenemos el lugar, pero no sabemos cómo se articula o cómo se construyen las realidades interiores. Sabemos, por ejemplo, que algunas de esas vilas pudieron ser fortificadas en los últimos años del Imperio. Al margen de las dificultades para la constatación arqueológica del fenómeno, en Italia sí se han identificado más fácilmente algunas de estas villas fortificadas transformadas en monasterio. Y nosotros sabemos que el mundo hispano, itálico, el mundo tardoantiguo, participa de realidades bastantes paralelas. Llegados a este punto, el problema se vuelve esencialmente arqueológico, y ese no es mi campo de competencia. La continuidad de las villas bajoimperiales en las vilulae del periodo visigodo no siempre es constatable más allá del léxico. La mayoría de las grandes vilas del siglo IV parecen no haber alcanzado al periodo visigodo, lo que no impide que algunas de ellas
llegasen, es verdad, hasta finales del siglo VII. La de la cocosa que se pone aquí es uno de los ejemplos más veces repetidos, aunque insisto, profundamente transformadas. Cambios en la estructura propietaria, especialmente en las formas de explotación, pudieron posibilitar el abandono de unas residencias en beneficio de otras. Quiero decir que estos procesos de transformaciones tardías hay que entenderlos siempre como procesos dinámicos. Esto es algo que a veces choca cuando uno tiene que colaborar con el mundo de la arqueología viniendo de los textos, ¿no? Porque la arqueología, y hoy en día se hacen maravillas descifrando casi cada pequeño centímetro del esquema estratigráfico, pero atiende muchas veces a realidades estáticas y aportarles dinamismo, pues no siempre es fácil por sí mismas. Este es un debate siempre entre el historiador y el arqueólogo, pero que debe ser conciliable a la fuerza. Bien, un cambio, por ejemplo, en la jerarquía de las unidades agrarias, iniciado ya en el siglo IV, la misma conversión de la residencia en un pretorio, como hemos dicho, el cambio de los lugares de representación y de poder, la traslación, en muchos casos, de los grandes propietarios a vivir en la ciudad y dejar los espacios residenciales como espacios exclusivamente productivos. Todo ello debe ser entendido y debe ser comprendido para entender el desarrollo o el significado de las reglas. En cualquier caso, la regla de Isidoro, ya lo hemos dicho antes, alude a los siervos encargados de construcciones. El Concilio de Sevilla del 619 alude a cómo los monasterios masculinos se encargarán de las construcciones en los femeninos. Quiero decir que los monasterios tardoantiguos aprovechan sin duda alguna realidades precedentes, pero no se mueven en realidades inmutables, están construyendo en ellas y probablemente están sobre todo construyendo iglesias. Algunas de las edificaciones rurales identificadas como iglesias visigodas pudieron estar asociadas a un conjunto monástico. El ejemplo de Melque, probablemente, si nosotros vemos los textos, es uno de los que mejor se acomoda a esa realidad. Espacios partidos, espacios cerrados, espacios protegidos. En este caso, Melque encierra unos 7.000 metros cuadrados, por lo tanto un espacio que podría perfectamente asociarse con la idea del monasterio y el huerto inmediato, y luego el mundo concéntrico alrededor. Por otra parte, insisto, una gran propiedad tardoantigua, un monasterio tardoantiguo, no estaban constituidos por un único núcleo de explotación. Antes he mencionado, estos son realidades de Melque, antes he mencionado el caso del monasterio de Asán. Esta reconstrucción de los documentos anteriores a la aparición de estos textos recientes, que nos colocan propiedades bastante más alejadas de lo que aquí se ve, marca los lugares donde el monasterio de Asán tenía propiedades, los lugares que podía explotar. Asán está explotando estivas de verano en el valle, en Gistau, en Plan, pueblo que se hizo famoso por aquellas caravanas que llevaban de mujeres para repoblar el entorno. Ahí se mencionan toda una serie de estíbolas, pastos de altura, pero tiene igualmente terrenos de viñedo en la zona del Somontano y tiene propiedades en la zona cerealera más meridional. Los monasterios comparten en este sentido con la gran propiedad tardoantigua una diversidad de espacios, de lugares que les permitían de alguna manera ese juego de autosuficiencia por la diversificación productiva. Por otro lado, y ahora sí que termino, estas propiedades no viven aisladas del entorno. El prepósito, hemos dicho, que se ocupaba de la gestión de los negocios. La regla de Isidoro en concreto prevé la salida de los monjes para resolver
los asuntos que hay que resolver fuera del monasterio, ¿eh? Y de manera precisa, el monasterio tiene un almacén en la ciudad, ¿eh? Una celda, ¿eh? Un espacio esencialmente para guardar cosas, ¿eh? Por lo tanto, unas instalaciones urbanas que también prevé el Canon 11 del Concilio de Sevilla del 619. El texto, de igual manera, deja claro que el monasterio participa de un circuito económico de compra y de venta, ¿eh? Obtiene ingresos en dinero y los dedica a una serie de compras, a una serie de actividades. Termino. De la simple lectura del texto se infieren dos elementos fundamentales. Uno, el monasterio isidoriano no vive al margen de la ciudad, como no lo hacía tampoco la gran propiedad tardoantigua, por más que el autor establezca o defina que es bueno estar alejado de ella. Y no vive al margen de los circuitos económicos ordinarios, ¿eh? Aún más si tenemos en cuenta que los grandes monasterios figuraban entre las propiedades más grandes del reino. Es probable que incluso tuviesen capacidad de intervenir directamente en los mercados locales, ¿eh? Y desempeñar un papel importante incluso a la hora de fijar las pautas de los mismos. Pero como no quiero entrar en elucubraciones, lo dejo ya aquí, porque de eso ya el texto solo me da dos pinceladas. Muchas gracias. Bien, después de esta excelente exposición, este repaso para recordarnos que los monasterios no son unidades atemporales y fuera de contexto. Cualquier comentario, pregunta, curiosidad, tienen la palabra. Sí. Me gustaría saber si usted cree que las comunidades estas aldeanas que se convertían en monasterios podrían ser comunidades paganas o ya eran cristianas. No, eran cristianas. Sí. Vamos a ver, el concepto de... Porque esas comunidades, cuando nosotros las tenemos, es ya a finales del siglo VII. Y el concepto de una pervivencia pagana larga y prolongada es a veces un tópico alimentado por un texto esencialmente de Martín de Braga, aquel del de Correctiones Rusticorum, que quiere dar a entender que había todo un universo pagano en los entornos rurales. En los entornos rurales lo que había era muchas creencias sincréticas heredadas del pasado, un mundo mágico omnipresente, pero yo una vuelta quise calcular cuántas herejías convivían en la cabeza de mi abuela, que era muy beata, y ya llené un cuaderno, infinidad, ¿no? Es decir que, al margen de la broma, pero no es broma, es verdad, desde la predestinación a cualquiera otra, el mundo que ahora se está ordenando, digamos, en esas comunidades campesinas por vía monástica, es un mundo ya convertido, ¿eh? ¿Cuáles sean sus creencias? Esto es muy complicado, ¿eh? Si uno lee las visitas episcopales del siglo XV, del XVI, del XVII, encuentra maravillas, ¿no? De repente llega un visitador a un pueblo de la Sierra de Salamanca y dice: por favor, que manden aquí corriendo a un catequista, que lo que este cura enseña ni es religión ni es nada, eso está escrito, ¿no? Y dice: por favor, mándenle ya corriendo, ¿no? Cuando llegó a la Vega de Paz un visitador desde Calahorra, que era entonces la sede, se quedó absolutamente espantado, ¿no? Porque evidentemente todos eran cristianos, ¿eh? Otra cosa es en qué creían. El problema de la creencia no es un problema en el caso de la conversión en comunidades, ¿eh? Que el monacato sirvió para llevar una creencia más ortodoxa. Si hacemos caso de los concilios, que dicen que la mitad de los sacerdotes no sabían ni leer ni escribir, y ponían eso como condición para ser obispo, porque ya también estaba bien que el obispo no supiera hacerlo, pues es probable que su nivel teológico fuese bajísimo, pero al menos se pretendía de esa manera, por el control episcopal, que esas comunidades tuviesen unos niveles de ortodoxia.
pero un paganismo funcionante en el siglo VII es un tópico, no una realidad. Había otra palabra pedida. Sí, bueno, efectivamente, me sumo a lo que decía el doctor Francisco Salvador. Excepcional intervención que, bueno, ha ahorrado años de miles de páginas de lectura. Lo que se ha dicho aquí, hay que llegar, hay que llegar. Por eso, para mí también es de agradecer. Y un poco en la misma línea de lo que se estaba diciendo, pero yendo a cosas más concretas, sobre la cuestión del paganismo y aparición de teóricos monasterios, yo recuerdo un viejo trabajo de Díaz y Díaz de los años 70, donde iniciaba algo que no veo que haya tenido mucho recorrido hasta la actualidad, de lo que eran monasterios propios, que en realidad son familias que se monasterizan, dado que, como se ha visto ahí, la parte económica, los monasterios son un auténtico holding en el territorio que le hace a los latifundios una competencia enorme y tiene un poder, el abad de ciertos monasterios, que hay gente que sí, será más o menos cristiana, pero lo que quiere es el parné, la mosca. Entonces, se autoconstituyen en monasterios que funcionan rigurosamente con familias, es decir, mujeres, niños, etcétera, que se denominan abad y el resto de, digamos, de cargos dentro de un monasterio, y eso es una cosa que en territorios muy extensos y poco habitados crean una explotación y control del territorio que, sinceramente, lo que he dicho, es un holding. Este de Asán, que tiene territorios por tantas partes, aunque ese sí que sea canónico y tal, pero ¿qué hay de eso que empezó a decir Díaz y Díaz para el noroeste y que aparentemente podría haber dado lugar en otras partes de la península a un sistema parecido? Y, por último, la arqueología efectivamente nos enseña que hay multitud de iglesias en antiguas grandes propiedades tardías, pero es que, claro, aunque no sepamos ni el nombre del lugar y otras muchas cuestiones, porque los textos no llegan ahí, sí que hay una cosa interesante. Un artículo de Rosa Sanz, de la catedrática que se jubila ahora de la Complutense, habla precisamente de las fuentes para el final de las vilae, ¿no? Y lo que introduce con fuentes concretas es como les están diciendo los obispos a ciertos propietarios: menos preocuparse del gran trabajo y explotación del territorio que hacen sus dependientes y vecinos, y preocúpese más de las almas de todos ellos. Constrúyame una iglesia en su propiedad. Efectivamente, vemos que hay por toda la península ibérica, por Portugal y por España, multitud de iglesias más rústicas o menos, porque tienen incluso mosaicos, que dicen: ¿y esto qué pinta aquí? Algunas llegan a terminar siendo casi abandonadas y posiblemente terminan siendo una comunidad monástica, porque hay muy poca vida allí, se restringe todo, pero en otros casos hay grandes propiedades que tienen, en la zona de Murcia sobre todo, los casos que mejor conozco, que dices: ¿esto qué es? Con una iglesia, con mosaicos, con una arquitectura excepcional, y no se sabía por las fuentes nada de que allí se hubiese creado nada de esto. A caballo entre las dos cosas, el monasterio propio, que puede aparecer con una potencia económica enorme y que le hace la competencia al obispo y a los terratenientes, y estos otros que a los terratenientes les están diciendo: me haga usted lugares de culto y preocúpese menos de la producción y más de la espiritualidad de las almas de quien le está trabajando en el territorio. Ambas partes creo que es una cosa muy interesante, y sobre todo la primera, que es por donde
comenzaba a hablar del paganismo y tal, a mí me interesa mucho esa situación, porque hay cantidad de lugares en la península ibérica que no sabemos lo que es, ni por las fuentes, ni por la arqueología, pero está ahí eso en el territorio. ¿Qué es? Pues no lo sé. El problema son demasiados a la vez, pero lo resumo un poquito. Cuando la Iglesia eclosiona el acumulo de creyentes, le pasó un poquito como a un partido político sectario cuando le llegan 200.000 y no sabe qué formación darles. Entonces le encarga la formación a cualquiera. En el Código Teodosiano, como la Iglesia no puede llegar a todos los rincones, establece claramente que los propietarios son los responsables de las creencias de sus dependientes. Y ese elemento da pie a el principio de las iglesias propias, privadas, como las queramos llamar, que están perfectamente legisladas desde el mundo tardoantiguo y perfectamente el mundo visigodo. Cualquier señor tenía derecho a fundar una iglesia, y no solo a fundarla, tenía derecho a nombrar al sacerdote. Luego el obispo cuidaría de saber si lo que enseñaba era correcto o no, y le daba catequesis y le examinaba para ver si era un bruto o era alguien que sabía lo que decía. Ahora bien, se le advierten de algunas cosas. La iglesia no puede ser un mero centro de recaudación, y eso pasa también con algunos monasterios que se fundan, los monasterios presbiteriales. Debo decir, como inciso, que lo que nosotros conocemos del monacato visigodo, lo que yo haya dicho aquí y lo que no he dicho es lo mismo, es la punta del iceberg de una realidad realmente compleja que luego vemos nosotros, y como hay un pequeño hiato, una ruptura, vemos aparecer en la Alta Edad Media, y a la que solo puso orden ya en el siglo XI la irrupción del mundo cluniacense. Nosotros tenemos en esos diplomas al margen a veces de los grandes monasterios medievales, o en las donaciones que se les hacen, esa realidad múltiple que deriva de este mundo tardío, donde el monasterio es, no quiero emplear una palabra como chollo, pero valdría. ¿Por qué? Porque la ordenación de manera monástica es la única fórmula que existía en el contexto jurídico para garantizar que tu propiedad no te la tocasen. Punto. Y ahí nosotros tenemos una monarquía relativamente fuerte hasta el final, que avala las decisiones de los concilios, que las hace propias, que intercambia los concilios con las leyes visigodas y va saltando, y que da por bueno ese principio de preservación de la propiedad monástica, que hace que los obispos en el 619 en Sevilla tengan que hacer un canon octavo dedicado a un obispo sinvergüenza que se ha dedicado a apropiarse de los bienes de los monasterios de la diócesis. Y eso es impensable, y obliga incluso a que se reconstruyan los que destruyó. Es decir, que hay, por lo tanto, un elemento. Ordenar una propiedad por vía monástica fue una especie de trampa de ley, que sirvió, evidentemente, para los monasterios canónicamente establecidos, pero también para que un gran propietario dijera desde hoy: mi propiedad es más que una propiedad, es un monasterio, y aquí no me lo tocáis, porque está previsto que los monasterios no se tocan. Y que una comunidad campesina, a la que le están quitando las tierras comunales, porque compra tierras un propietario y se queda con la mayor parte de los... decida ordenarse monásticamente, porque han descubierto que es una fórmula eficaz. Evidentemente, no se le puede quitar al monacato todo el peso que tiene de tipo espiritual. Y además yo no lo hago, es decir, son dos realidades. Lo que pasa es que se ordena de una manera determinada, y habrá que ver en un momento dado que el señor que está trabajando el huerto, si está pensando en la salvación o en asegurar la cosecha para no morirse de hambre cuando llegue el invierno. Eso son ya dos cosas. Pero que la realidad monástica es mucho más compleja de lo que esas cúmulo de referencias nosotros tenemos, y además que la podemos rastrear relativamente en ese mundo alto medieval, porque la cesura, y aquí vuelvo a donde empezaba antes, es muchas veces de fuentes, no de realidades. Las realidades siguen subyacentes, lo que pasa es que tenemos informaciones que varían de naturaleza, y mañana se hablará de los monasterios de la montaña cordobesa, por ejemplo, son esencialmente lo que conocemos del mundo mozárabe.
y uno de repente descubre que ahí hay mezclas del monasterio isidoriano, pero también de monasterios organizados familiarmente, porque están así descritos y dices, ¿y esa realidad de dónde me sale, ¿no? en la Bética? Pues me sale de una realidad múltiple que nosotros conocemos mal, pero que sirve para solucionar muchos problemas distintos. Muchas gracias. Sí, me dicen desde la organización que está el tiempo apurado. Como tenemos ocasión en el taller, en los huecos de la mañana, emplazo a que se formule directamente al profesor. Bien, damos entonces por concluida la sesión. Sí quería que nos citara Antonio, el próximo encuentro, hora serían las... Pues a las 11:15, ahora, sí. hay